Bueno, gracias por regresar por el cuarto día, por todavía estar. Sé que a veces los días se alargan con clases y trabajos antes. Y estamos acá 4 días seguidos. Entonces, muchísimas gracias. Siempre por su participación y presencia. Como comenté ayer, hemos terminado de ver el ciclo de atributos específicos de las cuales vamos a hablar. Al final del día ayer, trabajaron en grupos, ¿verdad?, sobre estos títulos o temas acerca de Dios para presentar. Vamos a postergar las presentaciones hasta un poco más tarde hoy, porque siempre hay personas ingresando unos minutos tarde por transporte, lluvia, choques, trabajos, lo que sea, ¿verdad? Entonces vamos a esperar un poco porque queremos escuchar de los pensamientos de todos que estudiaron juntos en los grupos. Entonces vamos a avanzar con otra sesión antes de regresar a esta parte. Antes de seguir con la siguiente página, quiero preguntar si hay algún atributo, característica, aspecto, concepto que hemos visto en estos días, en los primeros 3 días, que ha sido más impactante al uno, ¿verdad? Que tal vez era algo que había escuchado antes o no, pero algo que alguien ha dicho o tal vez ha pensado ahí y nadie ha dicho, fue impactante en cualquier tema del curso. Entonces, les invito a compartir lo que sea. A mí me gustó mucho cómo fuimos en base al diagrama. Desde el principio fuimos viendo primero que todo las distintas religiones falsas como el deísmo y todo esto, cómo lo vimos lógicamente y vimos, bueno, si esto no es cierto, entonces Dios debe ser de esta forma. Y me gusta la transición que hicimos de que, bueno, el Dios, tenemos 2 características de Dios principales que son de muchas, pues inmanente y trascendente, de que a pesar de que Dios es un Dios trascendente y muy grande, es un Dios personal también que se involucra en su creación. Esos fueron dos de los atributos de Él que me impactaron bastante y me hicieron como pensar mucho en eso. Muchas gracias por compartir y creo que ganó el chocolate. ¿Quién más quiere? Pero ¿quién va a hablar? Para mí, y es primera vez que lo escucho, es Dios es misterioso. Y eso me llamó mucho la atención y el poder pensar que, como finalizaba esa frase, Él es bueno. O sea, a pesar de ser misterioso, Él es bueno y que podemos confiar en Él y aunque no podemos entender todas las cosas de Él, podemos ver lo grande y maravilloso que Él es. Muchas gracias. ¿Quién más? Yo vi ese brazo empezar a levantar, pero no, era para ir calentando. Bueno, como comentaba un poquito el martes, y le decía a mi esposa ahorita que veníamos en camino que siempre me parece tan fascinante poder estudiar a Dios, o sea, cada vez, y creo que si lo has hecho, si te has arriesgado a eso, cada vez que vas a buscar y conocer más a Dios te das cuenta, primero de que lo conoces poco, pero también de que realmente tenemos un Dios que es maravilloso. No es cualquier Dios, no es cualquier idea, no es cualquier pensamiento. Entonces, eso me desafiaba porque yo decía, bueno, muchas veces luchamos con querer vivir a la manera de Dios y todo esto y que ser de una u otra manera.
pero estamos perdiendo de vista lo fundamental, que es conocerlo a Él. Si no nos estamos ocupando en conocerlo a Él, difícilmente vamos a poder experimentar todo lo que supuestamente queremos experimentar de Él. Entonces, creo que nunca va a ser ni un desperdicio y mucho menos una pérdida de tiempo tomar tiempo para estudiarlo y conocerlo más. Muchas gracias. Bueno, este comentario me hace pensar en otro argumento por la existencia de Dios, de cual no hablamos esta semana. Y es que eso es un poco extraño, pero creo que es mi favorito. Se llama el argumento ontológico y es hacer el ejercicio de pensar en un ser que sea lo máximo, lo más supremo posible. ¿Cómo debe ser este ser? Nuestro Dios es sumamente impresionante, ¿verdad? ¿Pueden pensar en alguien que sea más impresionante que nuestro Dios? No. Messi está, no. Keylor Navas como presidente de Costa Rica, acá, no. ¿Quién más? Sí, esta semana verdaderamente siempre me impacta conocer más del Señor, porque verdaderamente nosotros decimos conocerlo muchas veces, pero en realidad no sabemos hasta dónde podemos conocerlo, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros vivimos, pasamos por muchos procesos. Hoy día yo puedo decir que yo tengo un Dios todopoderoso, porque gracias a todo ese proceso, gracias a todas esas circunstancias, yo me encuentro aquí, yo estoy aquí, doy gracias a Dios por los años que tengo de estar llegando a IBAC. Ya no me acuerdo más o menos cuántos años ya han sido de estar aprendiendo más y más de la palabra y conociéndolo más a Él. Verdaderamente es algo hermoso porque no solamente lo puedes ver estudiando la palabra, sino que a tu alrededor todas estas cosas que tú ves en su palabra se plasman, no sé cómo explicarlo, se plasman al tú pasar por todas esas circunstancias en tu vida y llegas a decir, wow, verdaderamente es un Dios que todo lo puede y todo lo hace posible. Muchas gracias. Quiero regresar al comentario de la hermana acerca de lo misterioso que es Dios. ¿Hay alguna situación en su vida que le impulsa hacia ese pensamiento de que Dios es misterioso? Con esa pregunta quiero dar a entender qué es que no entendemos acerca de Dios en la vida. Sí. Y si tienen ejemplos personales, sería genial. Sí, bueno, dejo a ustedes hablar primero. ¿Cuáles situaciones en la vida nos muestra que Dios es un Dios misterioso? Hay una que siempre lo pienso y siempre lo digo y lo comparto, y para mí es el más grande misterio que yo reconozco en mi vida de parte de Dios, y es cómo es posible que Él me haya dado la oportunidad de servirle. Eso para mí es, y lo digo, no lo digo ni en juego ni nada, lo digo en serio. Y cada vez que voy y me puedo ver delante de Él, me doy cuenta de que si hubiese sido yo no me escojo a mí, ¿me entiendes? Y entonces eso me parece un gran misterio de parte de Dios. Gracias. ¿Qué más tenemos?
no tienen que únicamente pensar en situaciones placenteras, también situaciones difíciles. Bueno, hoy leyendo el libro estaba leyendo a Pablo, entonces estaba estudiando en cuanto a la etapa donde él estaba encarcelado y ver que él estaba pasando por situaciones difíciles y aún a pesar de eso, él mostró ese gozo, pero yo me puse a pensar, o sea, él tiene esa actitud de tener ese gozo cuando él podía haber dicho, yo, ¿por qué no estoy predicando el evangelio cuando otras personas lo están haciendo y él no? Y en la parte donde él, más que nada sobre la muerte, pues en la parte donde él dice y que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero la parte donde él dice, si yo muero, obviamente él va a estar con Cristo, pero si él se queda, él va a poder seguir avanzando en cuanto al evangelio. Entonces para mí es un misterio esa parte de por qué Dios muchas veces decide que unas personas, aún teniendo a Cristo, teniendo toda la capacidad para hacerlo, pero Él decide que ya es hora de estar con Él. Entonces esa es la parte que me parece un misterio, cuando hay otras personas que tal vez siguen con vida y no están practicando realmente el evangelio. Entonces es la parte en la que yo me pongo a pensar eso, el misterio. Sí, como un pensamiento parecido a lo que David escribía en Salmo 78 que vimos ayer acerca de ¿por qué 73? ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Cómo puede ser? Dios le bendiga en primer lugar. A través, hablando del misterioso de que es Dios, me ha llevado a una conclusión que quizá, no sé si los demás en asuntos de los estudios para preparar su bosquejo para los domingos han captado este mensaje, pero mi persona sí, pero no lo entendía. En cuanto, si uno estudia un versículo o un texto, un contexto, como digan la palabra, uno se prepara para presentar el tema. Pero si después usted sigue leyendo, sigue estudiándole, cuando usted se da cuenta vienen otras realidades que también son edificativas, pero yo no le entendía que es a través del misterio que Dios tiene a través de presentar su palabra o hacernos entender algo más que no lo pude captar ayer, ya hoy lo puedo captar. En esa parte entiendo que es parte de su misterio. Muchas gracias. Muchas gracias. No entendemos el por qué Dios hace todo lo que hace. Y tal vez surge esa pregunta, si Dios es tan poderoso y es tan bueno, ¿por qué no todos siempre están con nosotros? Hasta en este grupo, ¿verdad? Y no hablo de personas que andan en calle todavía. No, personas que ya no están en esta vida más. O seres queridos que tienen que pasar por dificultades. Ustedes saben que mi papá falleció hace algunos años y mi mamá entre junio de 2022 hasta enero de 2023 estaba diciendo a Dios, no quiero estar acá más. ¿Por qué tenía que durar tanto? Si Dios es tan bueno
y capaz de resolver la situación, ¿por qué no actúa? Y es una pregunta que ha existido por siglos. Y hay filósofo tras teólogo que ha intentado aportar un granito de arena para contestar la pregunta. Y quién tiene razón y cuál es la mejor respuesta, no tengo idea. Pero es una pregunta que cada uno tiene que enfrentar en algún momento y llegar a una conclusión. Y hasta podríamos concluir que Dios no es bueno. Porque mi deseo, mi pasión natural es la vida cómoda y predecible, pero la verdad es la vida no es cómoda ni predecible. Y Dios tiene poder para cambiar esto, pero Él no actúa, entonces no es bueno y yo tengo que hacer algo a mí mismo para resolver esto, o abrazamos el misterio más. No sé, pero esta sesión se trata de este misterio que tenemos y vamos a compartir algo, ya listo para avanzar, Leo, sobre la idea, pero seguro no vamos a resolver todas las dudas hoy, porque nadie ha podido. Entonces, hemos visto en la teología, Dios es grande y Dios es bueno. Y creo que ninguno está dudando, por lo menos la mayoría de lo que hemos dicho. Entrar en la sala el lunes con estas ideas también. Hemos indagado tal vez, pero mayormente estamos de acuerdo. Dios es grande y Dios es bueno. Ahora vemos dos clases de mal en este mundo. Dos clases de males. Y este no está en el folleto, pero creo que es importante. Dos clases de mal: mal natural y mal moral. Mal natural y mal moral. ¿Qué serían males naturales? Terremotos, inundaciones, enfermedades, la maleza que crece en el zacate de nuestro patio y ese gusanito. Males que nos afecten o en pequeña medida o en gran medida. Estos males pueden quitar la vida de alguien, incluso, ¿verdad? Y a veces son males con una causa detrás, o tal vez no hay ninguna causa detrás de estos males naturales. Más allá de la realidad de un mundo caído, ¿verdad? Bueno, esta otra clase de mal sería mal moral. Y claro que este es el equipo o los políticos que no le caen bien, ¿verdad? Entonces, el equipo de Limón no es el mejor, es el equipo de Frank, pero el equipo de Saprissa sí es el mejor, de Costa Rica, ¿verdad? No. Mal moral, pensamos en robos, violaciones, asesinatos. Muchas veces males con una causa identificable y una causa humana, tal vez. Hay males difíciles de explicar o de categorizar, como
Arcesio me estaba contando cómo hay islas en Gunayala que están inundándose más ahora, hasta que el gobierno está ayudando a que las personas que vivían en esa isla pasen hasta tierra firme. ¿Cuál es la causa de que las islas se están inundando? Algunos dirían cambio climático. Yo no sé. Tal vez sí, tal vez no. ¿Hay una causa detrás de cambio climático? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Yo no puedo decir con seguridad, pero por lo menos puedo decir que tiene sentido que los humanos tengan afecto en el ambiente, ¿verdad? En un mundo caído, en que somos los mayordomos puestos por Dios. ¿Cómo que no vamos a afectar en alguna manera? Tal vez esa es una causa de mal moral después o detrás de una causa de mal natural. No sé. Hay misterios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este problema de que Dios sea grande y bueno y que existen estos males naturales y morales? Tienen abajo ahí un gran problema, Dios y el mal. Unas posibilidades para explicar o pensar acerca de lo que Dios podría hacer. Si es bueno y es grande, entonces, ¿por qué no prevenirlo? Como Jesús ora en Juan 17. Yo les he dado tu palabra, empezando en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ora a Dios por el bien de sus discípulos, que los guarde del maligno. O pensamos en la oración de Jesús, de Padre Santo, pidiendo que Dios nos libre del mal. Tiene el poder, ¿por qué no prevenirlo? Otra opción, Dios podría permitirlo, como un ejemplo de Job, ¿verdad? Cuando el diablo se presenta ante Dios y le pregunta al diablo: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ningún hombre, o no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. El diablo hablando al Señor. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Sabemos lo que pasa después. Satanás quita hasta todo lo que tenía, menos lo que el Señor dijo que no podía tocar. Toma todo de su vida. Dios permitió el mal en la vida de Job. Dios puede dirigir el mal también. Si es todopoderoso, debe tener esa capacidad de dirigir hasta el mal. ¿Eso hace que Dios sea malo? Génesis
50 cuenta el final del ciclo de José con su familia, con su papá Jacob, Israel y sus hermanos, sus 11 hermanos. Dice el versículo 15 del capítulo 50 de Génesis: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarda un rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Hicieron trampa ahí, ¿verdad? Mintieron, diciendo que su papá había dicho algo antes de morir que no dijo, para su propio bien. Versículo 18. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: ¿no temen? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no temen, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. De nuevo lo que dice en el 20. Dios lo cambió. Bueno, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Dios dirigió el mal que ellos estaban haciendo a él para el bien del pueblo. Y último, por lo menos Dios podría limitar, ¿verdad?, el mal. ¿Por qué no limita en todo momento todo mal? Como en el mismo ejemplo de Job, que Dios le dijo al diablo: hasta aquí, no le toque la vida al mismo Job. Si Dios es todopoderoso, podría limitar por lo menos. Entonces vamos ahí abajo y voy a llenar cada espacio. Si Dios existe, Él es todopoderoso y completamente bueno. Creo que estamos de acuerdo, como acaban de mencionar, acerca de este diagrama sobre el ateísmo, monoteísmo, politeísmo, y llegamos a una conclusión dentro de esa rama de monoteísmo en el teísmo, ¿verdad? Un Dios que está trascendente e inmanente, grande y bueno. Si un Dios bueno y poderoso existe, el mal no existiría. Que estamos haciendo ahí un juicio, expresando una opinión. Si ese Dios sí existe de verdad, el mal no existiría, porque no deben haber los dos. El problema es que el mal sí existe. Pues un Dios bueno y poderoso no puede existir. ¿Están conmigo hasta ese punto? No les estoy enseñando que Dios no existe. Pero tal vez se topan con personas en la calle todos los días que piensan así, que han visto a sus seres queridos sufrir y piensan: si existiera un Dios con el poder para aliviar esta situación, lo haría, si es bueno. Entonces, o no es bueno o no existe. Veo que todavía hay algunos copiando. Voy a dejar terminar.
Ok, entonces, estamos de acuerdo que el mal existe. Estamos de acuerdo que Dios existe, pero tenemos esta intención. ¿Qué más podemos decir acerca de la naturaleza del mal? En la última pantalla, hubo un juicio, una opinión acerca de la existencia de Dios. Dijimos, bueno, si esta es verdad, entonces Dios no puede existir. ¿Qué tal si damos vuelta a la tortilla y negamos la existencia del mal? Y este se llama ilusionismo. Ilusionismo. Tener la ilusión de que realmente no existe el mal. ¿Es esta una manera de resolver el problema? De que para no negar la existencia de Dios, simplemente vamos a decir, bueno, el mal no existe. Otra opción para explicar esto, que sería el dualismo, que termina deificando la existencia del mal. Bueno, unas palabras extrañas ahí. Dualismo y deificar, o hacer o darle el rango de Dios al mal mismo. Vemos y hasta practicamos dualismo todos los días. Y los que han estado en los seminarios de Jim Panacio han escuchado esta palabra antes, pero fue hace como 2 años que hablaron durante su curso de transformación espiritual, claves para una vida piadosa. El dualismo era uno de los pasos falsos en el proceso de santificación. ¿Qué es? Una opción en el dualismo, y con dualismo tal vez ven en la palabra, estamos hablando de 2 clases de algo. Una opción sería pensar que la vida cristiana realmente no es posible vivir. Que existe una barrera entre la vida espiritual y la vida secular. Entonces, vamos a la iglesia, cantamos, alabamos a Dios, pero cuando salimos de esas puertas y entramos de nuevo al mundo secular, esas cosas no funcionan acá, en el mundo secular. Entonces hay que vivir la vida de distinta manera. El siguiente domingo, sí, claro, voy a la iglesia, voy a alabar a Dios, voy a leer la Biblia, pero reconozco que no puedo vivir allá con los principios de acá. Este es un ejemplo de dualismo. Otro dualismo entre este mundo espiritual y secular sería dar un valor increíble a todo que sea espiritual y menospreciar todo que está acá en la vida secular. Jim cuenta la historia de un jardinero que fue contratado por una universidad. Y él era un súper cristiano, súper evangelista. Entonces, él, en los momentos en que estaba trabajando, cada vez que pasaba un estudiante cerca de él, él empezó a hablar de Cristo con el estudiante. Dejó de quitar todos esos gusanos que molestan tanto a la enredadera.
al final pasaba casi todo el día hablando con estudiantes sobre Cristo. Qué bueno que estaba evangelizando, pero ¿qué pasó? Pronto la universidad le despidió y tal vez hubo una reacción de que, bueno, me están persiguiendo por mi fe, ¿verdad? Porque estaba viviendo su fe. ¿Por qué no puede hacer eso en el trabajo? ¿Qué pasaba? Realmente no estaba haciendo su trabajo. La universidad le había contratado para podar, para hacer jardinería. Pero tenía esta expectativa de que tenía que espiritualizar todo, o tenía que ser un super cristiano y no vivir una vida responsable en la vida secular. No digo que no evangelicen, pero creo que hay valor en poder trabajar y ganar, pero si no trabajamos bien, no vamos a poder ganar para sobrevivir. ¿Qué hacemos cuando deificamos el mal? Cuando vivimos un dualismo, que le damos más poder que realmente tiene. ¿Tiene el mundo secular realmente poder, como en el primer ejemplo? ¿Tiene tanto poder que no podemos vivir nuestros principios cristianos cuando estemos en el mundo secular? De ninguna manera. Dios nos llama a vivir vidas santas dedicadas a Él, estemos en la iglesia o estemos en la academia o en el trabajo, donde estemos. El mal no es tan poderoso como para deificar. Tampoco podemos negar la existencia. Claro está que existe el mal. No nos engañemos. ¿Qué más podemos decir acerca de la naturaleza de Dios en este problema? Entonces, si Dios no va a quitar el mal, ¿cómo podemos describir a este Dios? Tal vez es un Dios finito. Tal vez realmente no tiene todo el poder. No es Dios todopoderoso. No quiere, o quiere sí, pero no puede destruir el mal. Otra opción, teosadismo. Dios tiene el poder para acabar con el mal, pero no quiere. No va a hacerlo. O otra opción, simplemente ateísmo. Dios no existe, punto. Porque existe el mal. Hemos llegado al momento de suma confusión. No soy filósofo. Este problema, esta pregunta, es tan famosa que tiene su propio nombre. Se llama Teodicea. Teodicea. Ok, vamos a la otra página y tenemos lo que llamamos hacia una explicación adecuada. Por lo menos queremos aterrizar en algún lado con esta pregunta. Número 1. El mal es un intruso en el universo bueno de Dios. ¿Cómo creó Dios el mundo?
No pregunto de método, sino de estado. Bueno. Él dijo, después de cada día, vio que era bueno, ¿verdad? Pues el mal es un intruso. No estuvo ahí al puro principio, como está ahora. 2. El mal es un resultado potencial y real de la libertad de la humanidad. Dios no nos creó programados ya como robot. Tenemos cierto grado de libertad. Los teólogos, algunos hablan de más, otros de menos. Pero tenemos cierto grado de libertad. Como consecuencia de las acciones de los seres humanos, vemos las consecuencias de la presencia del mal a partir de la caída. 3. Este mundo tal vez no sea el mejor de todos los mundos posibles. ¿Qué quiere decir? Pueden imaginar un mundo en que no exista el mal, en que todo es perfecto. Bueno, tal vez pensamos en el cielo. Bueno, hago eso, pero realmente el cielo, porque el cielo desciende. Tal vez podemos imaginar algo mejor. Sin embargo, es el mejor camino hacia el mejor mundo. Es el camino que Dios nos ha provisto. 4. Dios no es un espectador indiferente. No es como ese Dios deísta quien está alejado de su creación. Porque tiene poder y es bueno. Es grande y es bueno. Es trascendente, pero también inmanente. Entonces no puede ser indiferente cuando Él ve sufrimiento. Y lo vemos en la Escritura, que Dios está con su pueblo. Él entiende las luchas que enfrentamos. Él vivió en carne lo que nosotros vivimos. Y Él sufrió. Él participa redentivamente en nuestro sufrimiento. Puede hacer lo que hizo en el caso de José, de dirigir lo que estaban haciendo, lo que estaban tramando los hermanos para el bien de todos. No únicamente su familia, para nosotros también, ¿verdad? Porque a través de esa línea llegamos a Cristo. Y creo que podemos decir que a Dios le importa el estado de su creación ahora. O sea, empezó todo bien, ¿verdad? Todo era bueno lo que Él hizo. Y ahora Él sufría y sufre la ruina de su buena creación. En Cristo sufría el abuso, la humillación injusta. Y también Él sufre con nuestro pecado. No podemos lastimar a Dios, pero nuestro pecado es una ofensa a Él. Y Él dejó hasta cierto punto que entrara en el mundo. 5. El mal ha sido derrotado y será destruido. ¿Sí?
Específicamente, ¿qué significa el que Él participa redentivamente en nuestro sufrimiento? ¿Cómo participa Dios redentivamente en nuestro sufrimiento? Antes que yo respondo, ¿a alguien más que quiere ofrecer un pensamiento? Con el ejemplo que diste de José, el tema es que Dios puede usar el mal para producir un bien de acuerdo a sus propósitos, porque al final lo que Él siempre va a llevar a cabo son su voluntad y sus propósitos. Entonces redentivamente es en ese sentido. No es que Él produce el mal, pero usa de ese mal para lograr un fin que tiene redención. Gracias. ¿Alguien más? ¿Puede Dios glorificarse a través de situaciones difíciles y terribles? Yo escuché a algunas personas diciendo, por supuesto. Podemos pensar en ejemplos en que Dios, hemos visto la mano de Dios en dada situación, pero muchas veces después. Cuando estamos viviendo la situación, tal vez es más difícil percibir, pero lo más que nos alejamos, como José, tal vez, porque él estaba hablando en Génesis 50 de algo que se había desarrollado durante años. Y podía ver cómo al principio estaba en un hueco, ¿verdad? Y ahora está lo más elevado en la casa del faraón. No hubiera dicho en ese momento en el hueco que Dios está usando este hueco para llevarlo ahí. No estoy pensando en ningún ejemplo específico cuando pienso en oportunidades que tenemos para consolar y evangelizar a la gente cuando estén pasando por problemas. Pero ¿qué pasaría si viviéramos en un mundo perfecto en que nadie nunca sufriera? Porque necesito Dios. Las dificultades nos muestran nuestra necesidad para Dios. ¿Otro comentario de alguien? Voy allá y regreso. Tengo una duda más bien. Es que Dios es bueno, como lo mencionó, y divino y perfecto, y creó al mundo y todo lo que hay en él, ¿sí o no? Entonces, usando esa lógica, la gente pensaría que Dios creó el pecado, porque creó todo lo que está dentro del mundo. Pero yo sé que Dios no creó el mal, sino más bien que es debido a la falta de Dios del corazón de uno, existe el pecado. Entonces, pero tengo esa duda de que como un creador tan maravilloso, perfecto, dentro de su creación haya pecado. No sé si me he entendido. Sí. Bueno, creo que la pregunta va hacia lo que está en el número 3, que tal vez no es el mejor de todos los mundos posibles, porque podemos imaginar una perfección, o por lo menos una falta de sufrimiento. Pero es el mejor camino hacia el mejor mundo. Sí es la idea.
que el mal es un intruso en el universo bueno de Dios. Sí, también que nos gustaría pensar que sí sería mejor que no existiera el mal. Pero llega como ese ladrón que no esperamos. Y tenemos que ver cómo glorificamos a Él a través de la situación en que estamos. Ejemplo, ¿cómo le explicaría a un amigo no creyente que Dios no creó el mal, sino que fuimos nosotros por falta de Dios en nuestro corazón que hay pecado? Okay. Creo que entonces hablar de la libertad que tenemos, que Dios no nos programó para nada más seguirle. ¿Cuál sería mejor o qué escogerían? ¿Una vida preprogramada o una vida con libertad? Con libertad nos exponemos a la posibilidad de equivocarnos. Sí, tratando de contestar la pregunta de la muchacha, solamente imaginar como que Dios nos creó con libertad, como tú dices, con capacidad de decisión. Entonces encontramos que cuando Lucifer cayó, la palabra dice, hasta que se encontró en ti maldad. No explica, pero dice, hasta que se encontró en ti maldad. Y es una desobediencia. Igualmente en el huerto del Edén, cuando Adán cayó, igualmente fue una desobediencia. Fue una decisión de él hacerlo. Ahí entró el pecado. Gracias. Una de las cosas en que creo que la palabra de Dios dice que nos hizo con voluntad, ¿cierto? De saber tomar las decisiones entre el bien y el mal. Y entonces, ese tema quizás no lo vamos a responder tan atinadamente, o sea, que nunca vamos a atinar, porque es algo donde si nos metemos más nos enredamos las cosas del Señor en ese aspecto. Pero pienso yo de que entra lo que los hermanos han comentado, entra lo que es la voluntad, el libre albedrío de las personas. Entonces, ahí es donde está nuestro corazón. En nuestro corazón hay una forma de escoger el mal o escoger el bien. Y entonces eso es lo que ocurrió en la vida de Lucifer, el primer ángel que desobedeció al Señor, y también el ejemplo que da el hermano. Yo también quería decir algo acerca de esa parte que el hermano también estaban hablando, del número 4, yo creo que es, él participa redentivamente en nuestros sufrimientos. Eso lo vemos a través de toda la iglesia, a través de toda la historia de la historia bíblica, porque cómo empezó, cómo Dios se glorifica a través de todos los sufrimientos. La iglesia se expande cuando empieza la persecución, la muerte de Esteban, la muerte de los apóstoles, se expande la iglesia. O sea, el Señor obra de una manera grande muchas veces en los momentos más difíciles del creyente, del verdadero creyente. Por eso Romanos capítulo 8, yo creo que es claro que todas las cosas los ayuda para bien. O sea que podemos estar pasando momentos difíciles, momentos de sufrimiento, enfermedades, etcétera, pero eso es para la gloria de Él. Solamente la gloria es de nuestro Señor y nada más. Gracias. El mal ha sido derrotado y será destruido. Vamos a cerrar la sesión porque tenemos que avanzar. Si quieren poner ahí Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y
en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Claro que habla de lo que hizo en la cruz, de derrotar el mal, pero aún vivimos en este mundo en que no vemos la destrucción total del mal, pero viene. Estamos en esa época del reino de Dios inaugurado y vamos a ver el reino en su plenitud en el futuro, cuando no ya existirá el mal para nada. Si hay más preguntas o dudas o quejas, les invito a hablar con Frank y los Mark. No, podemos seguir hablando. Seguro algunos conocen de otro material que ver, que leer, libros, no sé, artículos sobre este tema. Es algo que se ha debatido durante siglos. Bueno, vamos a regresar a las participaciones de las mesas sobre esos temas. Entonces, el reto era buscar unos principios de acuerdo con los versículos, los textos que tenían que ver. Entonces, vamos a pedir que comparten los principios que escribieron. No tenemos tiempo para un discurso largo de cada mesa. Entonces queremos escuchar los principios. Tal vez si tienen más que 3, los 3 mejores principios a vista de la mesa. ¿Ok? ¿Quiénes tenían nuestro creador? Estamos en la página 25, si hay duda. Página 25. Nuestro creador. Ahí, ustedes, ok. Bueno, acá el grupo, ayer que estuvimos leyendo cada versículo, llegamos a la conclusión de que los principios fueron: Dios es el creador de todo lo que existe. 2, hay un Dios vivo. 3, hay un Dios grande. El siguiente, hay un Dios eterno que no nos abandona. Muchas gracias. Les pregunto a los demás, ¿lo que escribieron era verdad para el pueblo para el cual fue escrito estos textos? ¿Es verdad para nosotros? Sí, ok. Sí. Número 2, nuestro Redentor. ¿Quién con nuestro Redentor? Nuestro Rey. Nuestro Rey. Bueno, están faltando mucha gente. Nuestra fuente. Bien. Dios, nuestra fuente. Dios es la fuente de vida. Si el hombre abandona a Dios, está vacío.
Y Cristo es la única fuente de vida eterna. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? ¿Verdad para ellos y verdad para nosotros? Sí, yo veo 2 dedos arriba acá para ellos. Muy bien, muy bien. Después tenemos nuestra roca. Ok. Nuestra roca, porque es nuestra fortaleza que no solo nos cuida, sino que también nos da salvación, nos libra y nos genera confianza. Refugio donde podemos acudir y estar seguros, nuestro escudo protector que nos da seguridad. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? Sí, bueno, ustedes no pueden opinar. Nuestro refugio. Aquí hay desertores en este grupo, hay desertores. Bueno, de todos los versículos que pudimos ver se repetía mucho la confianza, entonces pusimos el principio de que Dios es confiable, Dios es digno de confianza, también Dios es escudo para el débil y Dios es un refugio para todo el que lo busca. ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, ok. Nuestro guerrero. Nuestros tres principios fue: Dios está en medio de todas las adversidades como un soldado y guerrero en nuestra vida cotidiana. El segundo es: en medio de la debilidad y lucha, Dios es quien nos guía a la salida y siempre está fiel en nuestras aflicciones. Y por último, Él es nuestra paz y siempre estará fiel con nosotros en medio de las batallas. ¿Qué dicen? Muy buenas oraciones largas, descriptivas. Sí, yo no tengo tantos. Bueno, si quieren partir una. Nuestro pastor. Sí, creo que sí. Nuestro pastor. El pastor. La participación del grupo que viene de la iglesia Luz Admirable de Arayán, de la Chorrera. Dios, proveedor, protector, pastor, proveedor y protector. ¿Qué dice acá? Pastor que corrige, el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores. ¿Es verdad? ¿Para ellos y nosotros? Sí, ok, gracias. Ya pasamos a la segunda llamada, el avión ya va a salir, entonces vamos a cerrar la puerta. ¿Nuestro Redentor o nuestro Rey? Nuestro Rey eterno, nuestro Rey creador y quien destruye, nuestro Rey eterno, el invisible, sabio que nunca muere, y nuestro Rey temible, gran Rey. Gracias, ¿es verdad? Sí, sí. Ok. Nuestro Redentor, dice, nuestro Redentor es eterno, desde el principio y hasta donde estamos, y seguirá siendo. Es confiable, siempre es fiel, ha sido, es y seguirá siendo fiel. Dice,
es rescatador, redentor de su pueblo en todo momento. En Job encontramos que él tuvo redención de él en restaurarle nuevamente todo lo que tenía, todo su riqueza, su salud, su familia y todo. No hay redención sin derramamiento de sangre, porque desde el principio se mostró que en el Antiguo Testamento que había el indicativo o el simbolismo de que había que haber derramamiento de sangre para proteger su pueblo, y hasta el final lo confirmó nuestro Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, en esta vida. Ok, muchas gracias. ¿Es verdad? Muchas gracias por su trabajo a todos los grupos. ¿Algún otro comentario antes de seguir? Tengo que buscar qué va a seguir. Ok, entonces, vamos a entrar la última sección del libro. Antes veíamos acerca de Dios, sus características. Hemos hablado mucho acerca de Él. Y ahora vamos a esas páginas, empezando en la 30, acerca de nuestra respuesta a Dios. Entonces, si Dios es tan grande y tan bueno, que puede llamar un hot dog un sándwich, ¿cuál es nuestra respuesta? Entonces, invito a Frank a pasar para guiarnos en esta primera respuesta. Leo, ¿me ayuda a avanzar? Gracias. Muy bien, buen trabajo, gente. Buen trabajo ahí con sus respuestas y lo que desarrollaron y lo que han compartido hasta ahora. La verdad que qué bueno que es cuando no solamente la persona que está o que ha tomado el tiempo para prepararse expone, sino cuando hay una respuesta y están todos participando. Ahí en la parte de atrás estaban en un momento conversando, no haciendo apologética, pero sí como haciendo retroalimentación. Yo creo que esto es algo que nosotros, al salir de aquí, que en una semana no es como que lo que hemos tenido oportunidad de escuchar y de procesar y de pensar acerca de Dios, no nos resuelve la vida, pero nos ayuda a expandir un poquito el entendimiento acerca de Dios. Y entonces que no se quede acá en estas cuatro paredes o en el librito ahí escondido, ¿no? Sino que lo desarrollemos juntos. Necesitamos hablar un poquito más acerca de esas cosas y compartir sobre eso. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a ir a la página 30 de sus, o ya están ahí. Yo por las dudas mejor voy a dejar esto acá.
A ver si no aterriza en el suelo. Entonces, nuestra respuesta hacia Dios es adoración. Quiero invitarlos para ir a la página 4, creo que es la página 4 de sus manuales. Un momentito, porque nosotros vamos a ver en el manual, en el folleto, no me lo traje, pero ahí vamos a ver quién lo, creo que es la 4. Sí, donde está el gráfico. No es la 4. 5. Que aquí Alex lo tiene. Y ahí él va marcando. ¿Ven los ganchitos? Dice, bueno, sí, completo, check. Sí están llevando adelante el plan. Entonces, nosotros estamos, no está numerada. Página 2, ¿ah? Bueno, en realidad no está numerada tampoco, está como en la introducción. Sí, inmediatamente después del currículum, ahí donde están los cursos que se han dado, enseguida en la página, porque es para tratar de ayudarnos a ubicar, ¿no? Estamos ahora en el punto casi aterrizando, terminando, más o menos. Y bueno, ahí está, gracias. Estamos en esa parte de nuestra respuesta a Dios y hay, fíjate, bueno, está en letras súper chiquitas, pero son 5 conceptos y nosotros vamos a ir hacia el primero, que es adoración. Adoración. Entonces vamos a ir a ese concepto y era más que todo como para tratar de ubicarnos a dónde estamos, ¿no? Ya, fíjate que se han desarrollado, se han abarcado 19 sesiones en 3 días y 1 hora y cuarto. Y eso es lo que ustedes han cubierto, lo que hemos cubierto juntos. Es impresionante pensar en este concepto y vamos a ir en cuanto a esa de las primeras respuestas, que es adoración. Adoración. Bueno, varios años atrás, cuando su servidor estaba en la secundaria, eso fue hace bastante tiempo ya, estábamos ahí en este colegio en San José, el Liceo de Costa Rica, y éramos un grupo de 35 estudiantes y éramos todos varones. O sea, yo estuve en una escuela secundaria donde éramos todos varones. Yo no tuve compañeras en la secundaria, sino en la primaria y hasta la universidad y después. Pero, bueno, muchas cosas pasaban ahí, ¿no? Cuando muchas historias ha habido. Y recuerdo que una de ellas fue una oportunidad donde el profesor de biología, ahí en la clase, una de las últimas clases, ustedes saben, ¿no? Los profesores a veces en la secundaria, cuando están con sus estudiantes y están como en las últimas lecciones, ellos como que quieren dar ciertas lecciones de vida y a veces no son lecciones, son otra cosa. Y este señor se paró al frente de sus estudiantes y estábamos ahí, los compañeros, y él dijo: cuando el ser humano, cuando el hombre llega a cierta etapa en la vida, después de los 20 y entra en los 40 años, empieza en una etapa, hombres y mujeres, como a tener cierta inclinación hacia las cosas religiosas. Recuerden que está hablando un profesor de biología. Entonces, él había hecho todas sus exposiciones y todas sus clases, ¿verdad?, basadas en el razonamiento, la ciencia y todo ese tipo de cosas. Y él dijo algo así como: cuando ustedes lleguen a esa etapa, a esa edad, en los 40, es cuando van a empezar a tener esas inclinaciones hacia las cosas religiosas, las cosas que son de Dios. Esa va a ser su decisión o no.
y probablemente van a estar equivocados, dijo, porque era una persona que hasta ese momento por lo menos no conocía a Dios. Yo no sé después, pero evidentemente algunas de las palabras que uno escucha en un momento determinado de su vida calan profundo. Y si tú estás en una etapa que estás desarrollando creencias y afirmando decisiones en tu vida, eso puede ser, ¿verdad? Puede llegar a crear en tu vida decisiones de las cuales luego te arrepientes. Gracias a Dios, al año siguiente yo en una reunión de Navidad, en un culto de Navidad hace 40 años, escuché por primera vez el mensaje de salvación. Teníamos un grupo de amigos y ahí me invitaron. Y generalmente los muchachos van a la iglesia porque las chicas están en la iglesia. Eso, por supuesto que pasó conmigo. Después encontré al amor de mi vida, a la mujer que cautivó mi corazón, y esa no fue la razón por la que yo seguía a Dios. Sin embargo, debo decir que de ella, gracias a Dios, he aprendido muchas cosas. Muchas cosas. Una mujer de Dios, hija de pastor. Entonces, adoración. ¿Qué es adoración? ¿Cómo definimos eso? Porque el ser humano trata de definir eso. Para usted, ¿qué es la adoración? ¿En qué consiste? ¿Cómo se enfoca? ¿Qué cosas tiene que ver? ¿Cuál es la respuesta que nosotros tendríamos hacia Dios? Bueno, dice que, en esa definición dice que, vamos a ver, dice que la adoración es una respuesta activa a Dios por la cual declaramos que Él es digno. Para usted, ¿qué significa que Dios es digno? A ver, tal vez un hombre y una mujer, si alguno quiere comentar, decir, ¿qué significa para usted que Dios es digno? Se acabaron los chocolates. Ya se los comieron. Ya, ok. Entonces, por eso no está motivada la gente. Vamos a hacerlo democráticamente, entonces. Dedocráticamente. ¿Qué te parece? Elacio, para ti, ¿qué es que? ¡Ay, ya la vida! ¿Por qué? Yo lo estaba diciendo, yo me estoy portando bien, dice Elacio. Puedo preguntarte, para ti, ¿qué significa que Dios es digno? Él es digno de adorar. Para mí Él es digno de glorificar su nombre. Tenemos que exaltarlo. Digno es todo. Para mí es todo. Ok. Muy bien. Gracias. Muy bien, gracias. Le vemos un chocolate para el próximo Ibar. Lo anotamos ahí. ¿Alguna dama, alguna señorita, una mujer? Sí. María. Hoy tenía que mandarle un mensaje a mi hermana que se llama María y le mando como 5 textos y cuando me doy cuenta, por eso fue que después, disculpa, chat equivocado. María, sí. Yo pienso que digno es que Él es merecedor de todo. Es merecedor, muy bien, merecedor de todo, de todo. Gracias a ambos. A pesar de que nosotros algunas veces como que queremos guardar en el banco de nuestro corazón una parte, pero nosotros sabemos por un diseño de parte de Dios que Él merece todo, pero le damos una parte y a veces son unas migajitas, ¿verdad? ¿Y a la qué? A veces dice el pastor que a eso de la adoración le llaman diezmo. Muy interesante. Vamos a adorar a Dios a través de nuestras ofrendas. Nunca escuchó eso en la iglesia, ¿no? Y ahora vamos a adorar. Entonces todo el mundo de pie y a cantar el himno o la alabanza.
¿Usted se ha encontrado en algún momento que pone una canción de YouTube y está, no sé, en la mañana, en la tarde, en un momento y encuentra una canción ahí, o simplemente está leyendo la Biblia? ¿Le pasó alguna vez? Y usted comienza a adorar a Dios. O sea, no necesita estar, la iglesia la necesitamos. Pero ¿le pasó alguna vez eso? Algunos hacen así y otros se quedan con una cara como, dame de eso por favor, Fran, porque no hay nada especial. Solamente es, yo estoy de acuerdo con lo que dijeron ellos dos y me gustaría que juntos vayamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, porque ahí hay unos textos y me parece que son adecuados y son el fundamento, pero creo que esta parte es básica, porque me encanta esa palabra. Es una respuesta activa, no es pasiva, es activa, o sea, tiene que estar presente en nosotros. Alguien que ahí está, alguien que lo quiera leer, con voz de mando y con trompeta de Dios. Albe. Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. ¿Qué le pareció la impostación de voz de la hermana? ¿Ah? Un aplauso, ¿no? Concurso de oratoria 2014. Ganadora. Acaba de leer el versículo. Sí, dice el texto, qué hermoso, ¿no? Gracias, Albertina. Dice que Él es digno de recibir gloria y honor y poder. Y dice la razón. Dice que fue porque Él creó todas las cosas y existen porque las creó según su voluntad. Eso es la razón, o eso es lo que explicaría para nosotros la razón de por qué Él es digno. Porque Él creó las cosas que están alrededor nuestro. Él te creó a ti y a mí, y no solamente fue que creó y dejó, sino que Él vino para estar con nosotros. El Dios con nosotros, el Emanuel. No solamente en la Navidad, no solamente en Semana Santa, no solamente cuando es el fin de semana y alguien se acuerda que tiene que ir a la iglesia. No, debería ser siempre. Debería ser siempre. De que nosotros respondamos a Dios por quién es y por lo que Él hace en nuestra vida de manera diaria. Sí, hay un fundamento para eso. Y hay varios textos ahí y hay varios salmos, pero el Salmo 29 en particular es que sería interesante leerlo, el versículo 2. Salmo 29, 2. Salmo 29, 2, ahí lo tenemos. Quería abrir un momentito ese salmo. Sí, ¿quién dijo? Yo. Giselle como que tenía ganas de leer. Salmo 29, 2. Ahí está No, ahora no, tenía que ser Apocalipsis. No. Si lee, por favor, para nosotros, ¿qué dice? Honren al Señor por la gloria de su nombre, adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Amén. Gracias. Muy bien. Dice, honren al Señor por la gloria de su nombre, adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Mira, qué interesante que ese salmo, si luego lo puedes mirar en la casa con calma, tiene solo 11 versículos, ¿verdad? 11 versículos. Si logras notar a través del texto, algo interesante que sucede ahí es que repite la palabra Señor 18 veces. Mira que en el versículo 1 dice, honren al Señor, oh seres celestiales. Bueno, esta es nueva traducción viviente. Pero en la Sempiterna Reina Valera 1960 también aparece 18 veces. Dice, honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria
de su nombre. Dice Jehová. Dice Jehová. Mira qué interesante. Hay una controversia ahí, hay gente que dice, no, yo no digo Jehová, yo digo Señor. Bueno, ok. Como sea. Señor, Jehová, Dios. ¿Te parece que son sinónimos? Ok, y aquí nos aparece 18 veces Jehová. Gracias por la aclaración. Hay una cantidad de 25 veces en que hay una referencia en cuanto a Dios, Señor o Jehová en el Salmo 29. ¿Qué te parece que David estaba queriendo decir con eso? Que Dios es digno de adoración. Es digno de adoración. Nosotros deberíamos adorar. Siempre. Siempre. Muy bien. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Sería interesante ir a ese texto. No nos queda mucho tiempo, pero sería interesante ver tal vez un par de versículos. Isaías 6 ya David lo había leído. Sin embargo, Isaías 6 hace algunas referencias. ¿Ok? 6, capítulo 6, versículos 1 al 8 dice, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios, ¡ouch! Y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíalo a él. ¿Dice eso el texto? No, envíame a mí. Dios estaba llamando a su hijo Isaías, ¿no? El viejo chiste de envíalo a él. Dios estaba estaba llamándolo a él. Y mira qué interesante porque el texto nos refleja algunas verdades que comento rápidamente. Uno preguntaría, ¿por qué ese texto está ahí? O sea, ¿por qué esas palabras? Bueno, la razón es porque Dios es santo, puro, y en realidad nosotros no tendríamos derecho a estar en su presencia. Pero cuando nosotros vamos a Hebreos y encontramos que Jesús es el sumo sacerdote, ofreció mucho mejor sacrificio que aquellos en el Antiguo Testamento, encontramos que Él vino, como dijimos, para estar con nosotros. Y Él vino Él sí puede tocarnos, sí puede tocarte y limpiarte. Y esa es una razón para adorarlo. Es decir, tu vida y mi vida, nuestra vida, debería ser una evidencia de adoración, aún a pesar de cosas que decimos o hacemos, debería ser una evidencia de adoración. Esa es una razón para no temer a Dios. Una razón suficiente para no temer. Ok, entonces dice ahí que Dios, algunas implicaciones, Dios es adorado porque Él es digno, porque Él lo merece, dijo María, ¿verdad? María José, y nosotros lo encontramos eso en ese texto de Apocalipsis capítulo 4, ¿no? Solamente Él es digno de adoración. Él no solo nos creó,
sino que nos redimió, nos compró. La palabra redención quiere decir eso. Nos vio en el mercado de la esclavitud, éramos esclavos eternamente y para siempre, nos miró. Dios envió a su Hijo Jesucristo y Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Compró con su sangre preciosa, por un precio, nuestra vida. Y solamente por medio de la fe es que nosotros volvemos a abrazar a Dios y comenzamos a tener una relación personal con Dios. Espero que todos los que estamos aquí algún día hayamos experimentado eso de manera personal. Solo por medio de la fe. Y esa es una razón para adorarlo. Entonces dice que la adoración se expresa en diferentes formas. Una es el Salmo, dice el Salmo 100, ahí. Y fíjate que el Salmo 100 no lo leemos por tema tiempo, pero tal vez queda para en la casa. Es una forma de adoración progresiva. Algunos de los salmos eran utilizados por las personas que iban quizás una vez al año, pero en los tiempos bíblicos iban hacia la ciudad santa a hacer un tiempo de entrega, una adoración, un tiempo de comunión y de reconectarse con Dios. Y ellos utilizaban los salmos y los iban cantando, porque ese es un libro de adoración, y lo iban haciendo de manera progresiva, de manera continua. Entonces en nuestra vida, ¿ok?, debería ser así. Romanos 12, 1 y 2, y me gustaría mostrar una foto ahí, antes de ir a ese texto, porque parece que ya estamos listos para lo que viene. Si Leo tiene la foto ahí, la foto del álbum del recuerdo. Ahí aparece. Okay. Sí, para nosotros es bien significativo una semana como esta, porque esa foto fue tomada en diciembre del 2003. Hay unas caritas de Guandú que tal vez no las has reconocido, pero están entre nosotros. ¿Ah? Es interesante porque nosotros las conocimos en un momento muy particular, muy especial. Nosotros teníamos un club, teníamos algunos clubes de niños, no los teníamos, o sea, eran líderes y como estábamos en esa iglesia local, estaba aquí arriba, justamente la iglesia Amistad, en ese tiempo trabajábamos en una escuela que estaba ubicada en Costa del Este y ahí comenzamos a conocer parte de la comunidad de los paisanos. Pero esta familia había llegado y ellos el papá tenía una electrónica ahí en la Vía España. Entonces nosotros teníamos el club de niños a las 4 los viernes y esa cosa terminaba como a las 7 de la noche, era una cosa loquísima. Todos los viernes nosotros terminábamos arrastrando la manta después de llevar todo ese poco de chiquillos, los que podíamos, a la casa. Teníamos un carrito ahí, un Bluebird, y ahí metíamos 12 peladitos, 12, 14, 15 los que entraban. Y ahí estaban algunos de estos, y estaban Ana, que está aquí, es la que está aquí en el medio, y su hermanita Michelle, y algunas otras caritas de Guandú que están acá. El arroz que ustedes comieron ayer, ahí está el chef, a la mano derecha, Hueyán. Tienen que ir a la casa del Jampao, recomendado, brother. Tremendo, tremendo. Pero los conocimos en ese tiempo. Pensando en eso y en ese concepto de cómo a veces uno subestima lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Aún a veces pensando en su procedencia étnica o su cultura. La cultura que no es solamente la nuestra, panameña, que vivimos. Yo me considero panameño ya después de 25 años de vivir acá. Sino la que es la de la casa. La de la casa. Pero fíjate Romanos, lo que dice, capítulo 12,
versículos 1 y 2. Y con eso vamos a cerrar para pensar en este concepto. Porque yo te contaba la historia de ese profesor de biología y esas cosas que estaban diciendo, pero mira lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2, gracias. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la verdadera forma para adorarlo según el versículo 1? ¿Lo puedes ponerle otra vez, por favor? ¿Qué dice ahí al comienzo? ¿Entreguen qué? Dice sus ojos. ¿Dice eso? Dice su cabeza. Dice sus manos. Dice sus pies. Dice su cartera. Quedó claro, ¿verdad? Quedó claro. Bueno, la foto que habíamos visto es, de repente, uno no tendría por qué adorar personas, ni exaltar personas sería la palabra. Pero sí uno podría reconocer en la vida de personas obediencia. Y seguramente tu vida es una de obediencia, más que la mía, mucho más. Quisiéramos vernos dentro de 20 años. ¿Dónde vamos a estar? Algunos tal vez llevados en una silla de ruedas, o tal vez sosteniendo un bastón, o tal vez los restos en una lápida, o tal vez otros con toda su energía. Esta señora que está aquí afuera, Jill, échale un cálculo, ¿cuántos años tiene, pastor? ¿Qué puede tener? 70. ¿Quién da más? 80 años tiene la tía. 80 años tiene la tía. Tú te piensas que la tía se queda sentada porque no habla español, pero la tía está pilas. Cuando yo sea grande quiero ser como la tía. ¿Sí o qué? ¿Ves? No es una cosa que nadie te obliga. En adoración, es una experiencia personal. Es tuya, solo tuya. Nadie te la puede quitar. Nadie te la va a sacar. Nosotros necesitamos compartir esa verdad en nuestra vida hacia los demás. Yo creo que completamos todos los espacios, ¿verdad? El Señor te bendiga. El Señor te bendiga. ¿Estamos listos para la comida? ¿Estamos listos para, sí, mangiare? ¿Vas a hablar, David? Sí. Bueno, voy a dar una orientación. Tenemos una dinámica distinta para la comida ahora. Viene en caja. No. Es pizza, hay coca, no sé qué más. Voy a buscarla, no saben todavía. Están las sillas casi como normal, pero hay unas sillas que están faltando ahí por la pantalla. Y hemos puesto una mesa para acá porque lo que vamos a hacer durante la cena es ver un video de aproximadamente 25 minutos. Entonces nos quedamos ahí. Vamos a esperar empezar el video hasta que todos han pasado a recibir su pizza y bebida, ¿verdad? Entonces van a hacer fila, van a sentarse en su mesa o estar de pie como quiera, viendo hacia la pantalla para poder ver. El video que vamos a ver se llama Terminando Bien, y les voy a La historia leer está marcada por líderes algo rapidito acá. Dice: a lo largo de la historia pasada y moderna ha habido líderes cristianos que comenzaron a servir a Dios con pasión.
tuvieran ministerios exitosos e impactaran las vidas de muchos, pero no concluyeran de manera adecuada la carrera a la que Dios los llamó. No es raro escuchar noticias sobre pastores y líderes cristianos involucrados en escándalos sexuales, ira, orgullo, problemas financieros y falta de rendición de cuentas. ¿Qué los llevó al punto de cometer tales actos? ¿Hay alguna señal de alarma de la que debemos estar conscientes para no caer en los mismos errores? La verdad es que, sin importar las razones, estas situaciones podrían dañar significativamente a personas, organizaciones e iglesias. Terminando Bien es un documental que contiene entrevistas de hombres y mujeres que han servido como líderes de varios países de Latinoamérica, incluyendo a Panamá, durante muchos años. Aquí comparten lecciones con la próxima generación de líderes con el propósito que sean inspirados y animados a evaluar sus vidas y realizar los ajustes apropiados para poder concluir de manera exitosa el llamado que Dios les ha dado. De nuevo, se llama Terminando Bien. No es sorpresa, creo, que como organización IVAC quiere que la enseñanza no quede aquí en la sala o en la mesa, ¿verdad? Queremos que puede ser una herramienta útil para ustedes en las iglesias, en los grupos pequeños, donde tienen la oportunidad de enseñar, ¿verdad? O donde haya alguien que pregunta cómo puede ser que Dios es grande y bueno y pase tal cosa. Entonces, como IVAC, queremos enseñar a las personas que están ejercitando algún ministerio en este momento, pero también a personas que tal vez proyecten en el futuro estar en ministerio de alguna forma. ¿Cuándo mejor pensar en cómo vamos a terminar que antes que empezar? También los que ya estamos sirviendo tenemos que pensar acerca de esto. Entonces, que sea bendición para las personas que acá con nosotros que están pensando en el futuro, pero para nosotros que estamos en ministerio también, que no caigamos en algo, ¿verdad? Creo que habrá una enseñanza y vamos a tener un diálogo con la misma productora del video después, porque ha estado con nosotros esta semana y es la que traduce cada sesión en inglés. María Elena hizo este video como proyecto en tenía un proyecto, escogió este tema que es tan relevante para nosotros. Entonces vamos a pasar a agarrar la comida, sentarnos, ver el video y regresar.